Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar el libro de Shmot en hebreo, así se llama. Shmot, capítulo desde el 1:1. Shmot significa nombres de. Nombres de, así específicamente. ¿De acuerdo? Shmot. Porque si fuera Shemot sería solamente nombres. Pero como es Shmot, nombres de. Y así empieza el libro, ¿no? Se ve El Shmot Bnei Israel. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Los que entraron a Egipto, o los que estaban entrando a Egipto con Jacob. Ish ubeito bau. Piensen ustedes. Ish. La misma palabra que hemos venido estudiando. Cada Ish con su casa entraron. Fíjense qué mensaje tan bonito, ¿cierto? Lo que hemos venido estudiando en Romanos, que cada varón se llama Ish a una persona que estudia el Torah, que conoce la voluntad divina, ¿cierto? Que aprueba lo mejor. Entonces cada Ish y su casa entraron a Mitzrayim, a Egipto. Bien, vamos a hacer un panorama general del libro y en el orden pues que concatenemos con Génesis. El libro de Génesis pues nos ilustra los patriarcas, la vida de los patriarcas y el origen de los 12 hijos de Jacob. Ya en el libro de Éxodo esos 12 hijos se vuelven o se traducen en 12 tribus. En Génesis hablamos de 12 hijos y en Éxodo, Shmot, hablamos de 12 tribus. Claro, transcurren aproximadamente, muere Yosef, que son 110 años, y toda aquella generación, ¿ya? Es decir, no podemos saber exactamente cuánto tiempo pasó entre la muerte de Yosef y el comienzo de la esclavitud, pero cuando dice toda aquella generación, pues imaginémonos por un instante que él era uno de los menores. Muere una generación bíblica, está estimada en 25 años, así que cuando dice toda aquella generación, es posible que siendo él uno de los menores, haya muerto todos sus hermanos y de último haya muerto él, ¿cierto? Y entonces han pasado 25 años más, ¿cierto? Murió él y toda su generación. Supongamos 25 años, al cabo de 25 años es cuando se comienza a desarrollar, como mínimo, 25 años como mínimo, pudieron haber sido 50, no sabemos. Pero al cabo de ese tiempo mínimo, se levanta otro rey en Egipto que desconoció a Yosef. 25 años. Fíjense ustedes. Lo desconoció, no sé quién es, no, lo que hizo pues bien hecho, pero aquí estamos en otra administración y las cosas se van a cambiar. Y entonces los hijos de Israel de repente, contra su voluntad, sin previo aviso, se encuentran en esclavitud. Fíjense ustedes. Y este es un libro excelente para nuestra vida cuando de repente nos encontremos en estrechez. No vamos a decir en esclavitud, pues porque hoy no hay una esclavitud literal o algo, pero sí, como le enseñaba el año pasado, la palabra Mitzrayim significa doble angustia, ¿se acuerdan? O angustia, viene del tzar, o tzor, que es angustia, Mitzrayim. Entonces, de repente, es decir, de una manera inesperada, pues estaban confiados, bueno, aquí tenemos a Yosef, ¿verdad? Y el mismo Yosef ya había dicho, Dios va a recordarlos y los va a hacer salir de aquí. Pero nadie se imaginaba cómo. ¿Me explico? Vamos a terminar el último versículo de Génesis, acá en el capítulo 50, versículo 24. ¿Qué dice? Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Perfecto, fíjense ustedes. Dios se va a acordar de ustedes, ¿ya? Y los va a hacer subir de aquí. ¿Cómo? No dijo, ¿cierto? Ni explicó ni anunció tampoco que había una circunstancia allí. De todas maneras, el pueblo ya había recibido desde antes, desde mucho antes, una profecía. Lo que pasa es que esa profecía, ¿cuántos años pasaron desde que Yosef tuvo el sueño hasta acá?
hasta esta historia, ¿se acuerdan? Como 117 años, ¿se acuerdan? Desde que tuvo el sueño hasta acá. Ahora imagínense ustedes cuántos años pasaron desde Abraham, cuando Dios le dijo que su descendencia estaría esclava en Egipto. ¿Ya? Han pasado los 140 y tantos de Isaac y los tantos de Abraham. Redondeamos allí unos 250 años. Porque, de hecho, se dice que los hijos de Israel no estuvieron 400 años de esclavos. Eso hay que decirlo también. ¿Ya? No estuvieron los 400. Los 400 años se empiezan a contar desde que Dios le dijo eso a Abraham. ¿Ya? Entonces, desde que le hizo eso a Abraham hasta la salida de los hijos de Israel, pasaron 400 años. O sea que de esclavitud se dice que hay entre 150 y 175 años. De esclavitud nada más, como tal. Neta. ¿Ya? Entonces, desde que tú Abraham han pasado, fíjense ustedes, a esta altura, ¿verdad? Aquí se están cumpliendo, supongamos, porque en total aquí dice 430 años al final, cuando sale los hijos de Israel. O sea que estamos aquí en el capítulo 1 del Éxodo, aproximadamente en el año 429, porque se dice además que las plagas se tomaron un año. Eso no fue que fue una detrás de otra así, sino que fue un año completo de plagas para Egipto. ¿Todas las plagas? Sí, todas las plagas durante un año. ¿Ya? Fueron 10 plagas, entonces prácticamente como si hubiera dado una por mes. Y fíjense ustedes que ¿dónde terminó el ciclo? En Pesaj. ¿Ya ven? Arrancó en Pesaj con la entrada del año, que era la primavera en todos los países de ese entonces. ¿Ya? Arranca la primavera, empiezan los juicios, viene, usted sabe porque la primavera tiene todavía la creciente de los ríos, ¿cierto? Del invierno y todo esto, y a veces llueve todavía en primavera. ¿Y qué ocurre? Que empieza hirviendo el Nilo, ¿verdad? Y el Nilo afecta pues toda la agricultura, pasan las plagas y hiere lo que ya estaba crecido, lo que ya había germinado, luego hiere lo que todavía no había germinado en ese entonces, y así sucesivamente va pasando las plagas hasta que termina con la muerte de los primogénitos. Por eso en el antiguo Israel había un ayuno que se hace el día 13 de Nisan o Aviv, que se llama el ayuno de los primogénitos, se llama Ta'anit Bechorot. Vamos a escribir el nombre aquí. Ta'anit Bechorot, se dice que es un ayuno de luto por la muerte de los primogénitos, porque según la tradición, al parecer, la muerte tuvo lugar en ese día, un 13 de Aviv. ¿Ya? Pero los primogénitos de Misraim. Sí, de Misraim, claro, de los egipcios. Ta'anit Bechorot. Entonces, fíjense ustedes, es como un gesto muy noble en ese sentido, sentir tristeza por la muerte de esos enemigos, de los primogénitos, porque habría que ver en cierto sentido, humanamente hablando, no tenían culpa en ese sentido, ¿verdad? Claro. Ya, la muerte de los primogénitos, y ahí lo vamos a leer ahorita. Pero precisamente ustedes me preguntaban sobre eso, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense ustedes, las plagas duran un año, estamos en el libro de Éxodo, han pasado aproximadamente, repito, 429 años, ¿ya? Empezando aquí a contar el año de las plagas, para que sean 430 al final. Si revisamos ya a la altura del capítulo 9, vamos a avanzar un momentico porque estamos en el contexto del libro. Vamos a la altura del capítulo 9, creo que es, cuando ya, perdón, eso ha de estar como en el 14, ¿verdad? Cuando dice, y salió una gran multitud de pueblos, ¿cierto? Entonces, dice que a los 430 años que se cumplieron, salieron en ese mismo día, salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 12:37, ¿no? 12, vamos a ver. 28. Ahí lo dice. Vamos a ver. Sí. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ok, dice. No, pero hay otro donde dice 430 años. Sí, en el Nuevo Testamento.
No, pero aquí. Ya Aquí en el 40. Y la habitación, dice el 40, el asentamiento, Moshab, el asentamiento de los hijos de Israel que habitaron en Mitzrayim. Entonces el texto samaritano aquí agrega, y en la tierra de Egipto. ¿Ya? El texto samaritano sí hace esa precisión, porque aquí en hebreo nada más dice que habitaron en la tierra de Egipto, y entonces pues se presta a una confusión en cierto modo, porque pero dice en Egipto, pero el texto samaritano hace una precisión histórica, y el texto samaritano dice y en la tierra de Canaán, evocando a lo que es Abraham, ¿ya? Y que pues toda la tradición judía, todos los comentarios siempre han sostenido que esos años que transcurrieron fue desde Abraham hasta este momento. Miren lo que dice entonces, dice, y el asentamiento de los hijos de Israel que habitaron en Mitzrayim y en la tierra de Canaán fue de 430 años. Y fue que al fin de los 430 años, en este mismo día salieron todas las huestes de Hashem de la tierra de Mitzrayim. Fíjense ustedes. Entonces, desde Abraham hasta la salida de los hijos de Israel, ¿cuántos años? 430 años. ¿Está claro eso? Fíjense ustedes. Entonces, este libro está ocurriendo, como repito, en el año 429 de ese conteo, ¿cierto? En la cronología histórica universal, esto casi siempre lo ubican en el año 1280 a.C., para que se ubiquen también un poquito en la historia universal. Casi siempre las enciclopedias, los libros de historia ubican la historia del Éxodo en el año 1280 a.C. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a entrar de plano entonces en el contenido de la parashá de hoy. Hoy la parashá tiene varios temas, ¿cierto? Casi por capítulo. En el capítulo 1 se hace la descripción, en la primera parte, de quienes integraban la familia de Jacob, ¿cierto? Bien. Murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación, como dice, y los hijos de Israel fructificaron y aumentaron y se multiplicaron y se fortalecieron mucho, y se llenó la tierra con ellos. Piensa ahí. Y se llenó la tierra con ellos. Dice 4 verbos importantes. Porque miren, el tema de esta parashá en general es un primer mensaje de contrarrestar la presión del mundo. ¿De acuerdo? Shalom, bienvenido hermano. Este mensaje, ¿de acuerdo?, va en contra del sistema del mundo, porque dice que fructificaron. Van a ver. Fructificaron. Luego dice se multiplicaron. Pero ahí vamos a ver vamos a colocar aquí abundaron. Abundaron. Luego dice multiplicaron. Y luego dice se fortalecieron. Se fortalecieron mucho, y se llenó la tierra con ellos. Piensa ahí qué interesante. Ya este mensaje que nos está diciendo la Torá está en contra de lo que está promulgando el mundo hoy. Piensen ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo con la gente que tiene dinero hoy? O que tiene las facilidades. No quieren tener hijos. No lo quieren tener. ¿Ya? Existe la presión y el miedo del mundo de que el mundo se va a poner peor, de que el mundo se va a poner difícil, que lo otro, y la gente inclusive teniendo los medios no quiere tener hijos. En Suecia, el gobierno de Suecia paga para que la gente tenga hijos y no quiere. Y Suecia está envejeciendo, los países están envejeciendo. Y esto es algo interesante en la perspectiva un poco global. ¿Y qué está ocurriendo? Que el pueblo musulmán, por ejemplo, eso sí se multiplica y tienen y paren y no les importa. ¿Qué pasa? Que poco a poco están llenando cada país donde van y poco a poco están ganando territorio por cada. ¿Y qué va a pasar?
que van a tener poder de decisión. Van a poder decidir sobre el destino y el futuro de esa nación. Claro, entonces el faraón que está aquí dijo, vaya, esta gente se está multiplicando, ahorita son más que nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Seamos sabios, ¿verdad? Dice el versículo 8, en Éxodo 1.8, estamos en Éxodo 1.8. Y se levantó un rey nuevo sobre Mitzrayim que no conoció a Yosef. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es abundante y poderoso, o sea, fortalecido más que nosotros. Fíjate tú. Ahora seamos sabios para con él, no sea que se multiplique, ¿verdad? O algunos traducen, en vez de multiplicar, no sea que pelee, se vuelva revoltoso. Y sea que si nos llaman a la guerra, él se agregue o se adhiera también sobre o junto a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y suba de la tierra. Piensen ustedes que eso también es otra perspectiva. Este faraón estaba viendo que los hijos de Israel habían adquirido tal dominio económico en la vida social y política y todo, que decía, si esta gente se nos va, se nos lleva, quedamos pobres. ¿Ya? También hay que contemplarlo. ¿Qué es lo que pasó? Igualito pasó en la Alemania nazi. En la Alemania nazi el razonamiento fue idéntico. Los judíos se habían, debido a los efectos de la Edad Media, porque en la Edad Media todo el mundo se encerró en los feudos y producían, era una economía de subsistencia nada más, cada quien encerrado. Los judíos eran los únicos comerciantes en esa época, pues no tenían patria y andaban de país en país como los gitanos también. Del hecho de andar comerciando entre una finca y otra, entre un feudo y otro feudo, fue que hicieron dinero y llegaron a ser muy poderosos económicamente en Alemania. Llega el señor Hitler y comienza un discurso incendiario. Oye, pero esta gente aquí tiene más dinero que nosotros y nosotros somos los alemanes que vivimos aquí en esta tierra que es la de nosotros. ¿Cómo es que un extranjero va a estar mejor que nosotros? Fíjense, el mismo razonamiento que hizo Faraón aquí. ¿Qué pasa? Que los judíos también habían proliferado en las artes, en la cultura, en la política, en todo. Vino Hitler y dijo, pues vamos a esclavizarlos. Igualito. Le expropió todas sus pertenencias y los redujo a unos guetos y los mantuvo trabajando para hacer todas las construcciones nazis y toda esa cuestión, y experimentos y otras cosas. La misma historia. ¿Ya? Fíjense ustedes. Pero, ¿qué dice a continuación? Fíjense cuál fue la actitud de los hijos de Israel en ese momento, aquí en el Éxodo. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a leerlo. Vamos a saltar versículo 12. Vamos desde el 11. Y pusieron sobre él, o sea, sobre el pueblo de los hijos de Israel, príncipes de impuestos para que lo afligiera con sus cargas, con sus impuestos. Y construyeron ciudades de acopio para Faraón, a Pitón, a Ramsés, y aquí traducen a On, o sea, otra ciudad, la ciudad de On, que es Heliópolis, ¿ya? Construyeron 3 ciudades los hijos de Israel, imagínense ustedes. Y ya ustedes han visto cómo son esas construcciones egipcias, ¿cierto? Son majestuosas. Ellos construyeron esas 3 ciudades, dice, y conforme a los humillaban, ¿ya? Porque ahí dice humillaban, así multiplicaban. Fíjense ustedes, que cualquiera diría, bueno, nos están esclavizando, mejor no tengamos más hijos porque Van a ser esclavos. no, van a ser esclavos, entonces no vale la pena. ¿Cuál habría sido el resultado de un pensamiento así? Se hubieran acabado los hijos de Israel. No tuviera identidad. Se dice que la vida media, y eso lo mencionaba cuando Yosef, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era la vida media de un esclavo en Egipto? 20 años. 20 años. Como mucho. O sea que en una generación, 2 generaciones, se iba a acabar el pueblo. ¿Ya? Fíjense ustedes. Estamos hablando de un proceso de esclavitud que
si ellos hubiesen tenido otra mentalidad de miedo o de ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué si vamos a nacer esclavos? ¿Para qué si vamos a ser esclavos? Se hubieran acabado los hijos de Israel. Y esto es un principio fundamental de la Escritura, que se proyecta hacia cualquier dirección inimaginable. No seáis vencidos de lo malo, vencer con el bien al mal. Piensen ustedes, ahí está. El mal aquí estaba representado en Egipto y en su sistema opresor esclavista, ¿cierto? Ese era el mal. Pero los hijos de Israel no se dejaron vencer del mal, porque dice que conforme los humillaban, pues así se multiplicaban. Y con el bien, que es, en este caso, la vida, la procreación, pues fíjense ustedes, Faraón aquí está representando al mismo tiempo el imperio de las tinieblas, el imperio enemigo de la vida. ¿Ya? Porque además que hizo Faraón, ahí lo dice también, mandó a matar a los varones, para que el pueblo no se multiplicara más de lo programado, de lo estimado, O fuera débil. ¿ya? O lo pudieran manipular. Fíjense ustedes, vamos a seguir leyendo. Dice, y los hizo servir Mitzrayim a los hijos de Israel con dureza, con crueldad, y amargaron la vida de ellos con trabajo duro, ¿verdad? Con arcillas y con ladrillos y con todo trabajo en el campo, y todo su trabajo con que trabajaron en ellos lo hicieron trabajar con dureza. Dice el 15, y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, ¿verdad? Cuyo nombre, el nombre de una era Shifra y el nombre de la segunda era Puá. Y le dijo, cuando ustedes asistan el parto a las hebreas y vean sobre las piedras, es una expresión para decir cuando vean que vayan a nacer, si es hijo, ustedes lo van a matar, y si es hija, la van a dejar viva. Otro desafío al sistema, ¿ya? Esto nos lleva a otro principio que está enunciado en el Nuevo Testamento. No hay autoridad si no está de parte de Dios. Ese versículo lo han mal entendido, ¿verdad? Sujetense a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, como si todas las autoridades corruptas fueran voluntad de Dios. ¿Me explico? No, así no es. No hay autoridad si no está de parte de Dios. Sencillo. ¿Ya? Y aquí, ¿qué hicieron ellas? Lo siento, Faraón, pero eso que tú nos estás pidiendo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Shalom, adelante. Eso que tú estás pidiendo no lo podemos hacer, ¿verdad? Nos estás pidiendo que mates a los niños, lo siento. Eso no es autoridad para nosotros. Hermana, ya hay una silla, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, entonces fíjense ustedes, otro desafío al sistema, ¿cierto? Un sistema que es enemigo de la vida, entonces es necesario estar ubicados espacialmente. Bueno, y en este momento los hijos de Israel estaban siguiendo, ¿verdad? Lo que debían hacer en ese momento. Sin embargo, insospechadamente había algo de lo que todavía no eran libres ahí. ¿De qué cosa? La esclavitud del pecado. ¿Sí ven? Aquí en este momento ellos están actuando de una manera coherente hasta ahora, ¿verdad? Desafiando el sistema, resistiéndose y todo. Pero había algo que se había infiltrado, que había permeado de Egipto hacia ellos y no se habían dado cuenta. ¿Y cómo se manifestó después esto? ¿En qué? En la idolatría, en los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes, ¿ah? Aquí ellos estaban aparentemente dando la pelea, se estaban desafiando, estaban yendo y todo, pero había algo que había logrado permearlos a ellos y no se habían dado cuenta. Eso saldría después, con el tratamiento divino. Y ahorita vamos a terminar al final de la parashá, dice algo muy interesante. Entonces miren lo que dice aquí. Luego, bueno, ellas dejan vivir a los niños,
¿cierto? Y dan su excusa, su argumento allí, y bueno, hasta ahí quedó ese asunto, ¿cierto? Y dice el 22, y ordenó Faraón a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que haya recién nacido, al Nilo lo arrojarán, y toda hija la van a dejar viva. Y eso ustedes, ¿ya? ¿Qué sentido o qué propósito tenía esa acción? ¿A qué se le parece? Al tema de Herodes con el nacimiento de Mashiach. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Cuando se enteró que iba a nacer, que ya había nacido Mashiach, mandó a matar a todos los niños. Todos los varones. ¿Ya? Para impedir qué cosa, que viniese el Mesías. Humanamente hablando, ¿verdad? Aquí pasa igual. Moshe iba a nacer como una decisión divina. Y Satanás, que está detrás de Faraón y detrás de todo su séquito, ya veía venir el tiempo de la redención. Yo me imagino que Satanás estaría contando los años. ¿Me explico? Me imagino que se habría enterado todo el plan de lo que Dios se había propuesto, ¿verdad? Porque eso espiritualmente hay que decirlo. Las tinieblas sienten, hermano. Las tinieblas sienten el avance espiritual. Sienten el juicio que les viene. ¿Ya? Como decía un comentario rabínico, el colmo del brujo es que él sabe lo que viene pero no puede hacer nada para evitarlo. ¿Ya? Por eso es que él puede, entre comillas, vaticinar y predecir cosas. Porque a nivel espiritual se sabe de tiempo atrás qué es lo que viene. Como dice un salmo, sabe que viene su juicio. ¿Verdad? ¿Qué pasa? En este caso ya Satanás estaba previendo que se acercaba el tiempo de la redención y automáticamente ordenó que se sacrificaran a todos los niños. ¿Por qué? Porque el Redentor en ese momento iba a ser un niño, no una niña, ¿cierto? Sencillo, fíjense ustedes. Bien, el capítulo 2, fíjense que inclusive sigue en concordancia con lo que hablamos del capítulo 1, un varón, un ish, ¿ya? Dice, y anduvo, se fue un ish de la casa de Leví, ¿de acuerdo? Un ish, no un Adán, un ish. Y se fue un ish de la casa de Leví y tomó a una hija de Leví. Y ella quedó embarazada, la mujer, y parió un hijo y vio que era bueno, que estaba bien, y lo escondió 3 lunas, durante 3 lunas, o sea 3 meses. ¿Ya? Y no podía seguir escondiéndolo y lo tomó una arca hecha de papiro, ¿verdad? Y la calefateó con brea y la puso el niño en ella y puso en el junco junto a la orilla del río Nilo. Ahí lo puso a que se lo llevara el río, con tal de que viviera. Una cuestión desafiante. Se dice que el río Nilo estaba lleno de caimanes, de cocodrilos, de todo esto, como en la Florida. Usted imagínese un niñito ahí, en pleno río Nilo, navegando en un arca, una cajita, ¿cierto? Pero cómo Dios dirige todas las cosas, porque atina llegar a la orilla donde salía a bañarse la hija del faraón, ¿cierto? Entonces es interesante porque cualquiera se preguntaría, bueno, pero ¿cómo se le ocurre a esa mujer poner al niño allí? ¿Que no había otra forma o qué? Fíjense ustedes cómo Dios va dirigiendo cada acción, como dice el Salmo 119, de parte de Hashem proceden los pasos del hombre, ¿cierto? No sabemos cómo fue, porque ahí no lo dice, ¿verdad? Que Dios le dijo, haz esto, aparentemente de una manera solo intuitiva, ella decide meterlo en su lógica de las cosas, ¿cierto? Bueno, esto es lo que hay que hacer, que se vaya en el Nilo. Curioso, eso es algo asombroso que todavía no termino de dimensionar. Pero la palabra dice que el Eterno pone el hacer como el querer. Sí, claro, por eso le digo, pero es raro, ¿verdad? Porque ahí no dice, Dios le dijo haz esto, sino que ella de una manera aparentemente espontánea hace eso. Y en términos... era muy riesgoso. Es muy riesgoso. Mandar un niño, y que una madre mande un niño así.
Eso es complicado. Una situación bien horrible. Muy, muy difícil. Y ella diría, bueno, fíjense ustedes, entre la muerte y la vida, que la vida se extienda hasta donde pueda. Ya, que Dios lo guarde. Este bebé llega a la hija del faraón, ¿cierto? Ella lo toma, ahí lo dice en el versículo 5, capítulo 2, verso 5. Y bajó la hija del faraón a bañarse junto al Nilo, y sus muchachas iban junto al Nilo. Y vio a la caja, ¿verdad?, que estaba en medio de dos juncales, y envió a su sierva y la tomó, y abrió y vio al niño, y aquí el jovencito, niñito, estaba llorando. Y ella se compadeció de él y dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjense ustedes, es curioso, ahí empiezan otras inferencias por cómo sabía ella Que que era de los hebreos. Algunos sugieren, algunos comentaristas, pues, que la ropa con que lo habían envuelto era típica característica del pueblo hebreo, que eran normalmente las bandas azules, rojas y blancas, ¿ya? Que esos colores posteriormente se utilizaron en la hechura del tabernáculo. Ya, fíjense ustedes. Curioso. Bueno, pasa toda esta historia, y ya sabemos pues todo lo que viene a continuación. La mamá lo termina educando, porque la hermana lo estaba vigilando a ver hasta dónde llegaba. El niño llega a los egipcios, lo toman. La niña le dice, oye, yo te consigo una sierva hebrea que lo amamante, y era la mamá. ¿Cierto? Lo amamanta, ¿verdad? Lo crece, lo engorda, y le dice el versículo 11. Y en aquellos días creció Moshe y salió a sus hermanos. Y salió a sus hermanos, pues ya estaba graduado prácticamente. Y vio la carga que ellos tenían, y vio a un hombre egipcio que estaba golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. Y miró a un lado y al otro y vio que no había por allí nadie, y golpeó al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió en el día segundo, y aquí dos hombres hebreos estaban peleando, y dijo al culpable, ¿verdad? O sea, que él identificó quién tenía la culpa allí. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Ya? Él identificó quién tenía la culpa allí. Y dijo, ¿quién te puso por Ish Sar y Shofetz? ¿Quién te puso por príncipe y juez? Fíjense ustedes, sobre nosotros, ¿cierto? ¿Acaso has venido para matarme? ¿Verdad? Así como mataste al egipcio. Y tuvo miedo Moshe y dijo, con que se supo el asunto. Y escuchó Faraón este asunto y buscó matar a Moshe, y él huyó, y huyó Moshe del rostro de Faraón, y habitó en la tierra de Midian, y habitó y se sentó junto a un pozo. Perdón. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo se infiere que Moisés sabía que era su pueblo cuando salió, después de ya crecido? Porque claro, acuérdese que él es criado por su madre. Estamos asumiendo que en esa... Claro, en ese ella libro. le dijo, ella le instruyó. Se dice que ahí pasaron unos 3 años. Ella lo crió, ¿verdad? Como durante 3 años, era lo que duraba el amamantamiento en esa época. Yo conocí, me quedé sorprendido que antes duraban en todo el proceso de lactancia hasta creciditos, bastante crecidos, y pasado el año, 2 años y 3 años y todavía se le daba el seno. Eso a mí me sorprendió cuando yo lo supe. Me enteré de alguien que hasta los 6, 7 años todavía le daban, y caramba, eso es exagerado. Sí, sí, antes se daba eso mucho en los pueblos también. Entonces aquí se dice que él fue criado durante 3 años por su madre. Ya, y miren ustedes, pues que él tuvo que haber aprendido algo también de hebreo, imagino. Le enseñó, era la que lo educaba. Y le tuvo que haber enseñado, pues, hombre, tú eres de nosotros, pero callado. ¿Ya? No digas nada. Y luego, pues, él crece, sale, ¿verdad? Ya es un hombre, han pasado aquí bastantes años. La escritura no da todos los detalles de qué fue la vida de la mamá de él, no dice qué fue de su familia, no dice más nada, ¿cierto? Solamente dice que salió a sus hermanos. Salió a sus hermanos como cuando dice aquí, salió al ruedo, ¿ya?
ya empezó su vida pública, ¿cierto? Y él sabía, ¿cierto?, que estaban allí los hebreos, a su pueblo. Entonces, sabemos que todo lo que viene a continuación, él se sentó junto al pozo, había un sacerdote Midian que tenía 7 hijas, venían a sacar agua, ¿verdad?, y llenaban sus recipientes para brevar al rebaño de su padre. Y vinieron los pastores y las expulsaron, y se levantó Moshe y las salvó y abrevó el ganado de ellas, ¿cierto? Y ellas vinieron a Reuel, su padre, y dijo, ¿cómo es que se han venido tan rápido, verdad, hoy? Y ellas dijeron, un hombre egipcio nos libró de la mano de los pastores y también nos ayudó a brevar al ganado. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo han dejado? Bueno, sabemos que lo presentan, se casa, etc. Pasan nada más y nada menos unos 40 años allí, en Midian. Pero él lo reconoció como que ellas hablaron de un hombre egipcio. Sí, claro. Sí, me imagino que con su atuendo había salido alguna característica, de pronto rapado, porque acuérdense que los egipcios se rapaban. En ese momento histórico Moshe sale oyendo y sale con un pinta de egipcio. ¿Me explico? Atraviesa, pues no sabemos cuánto, pero debió ser bastante porque Midian estaba muy lejos de Egipto. Tuvo que atravesar Moshe más o menos la península del Sinaí, ya, salir por la tierra del norte de Goshen porque no podía atravesar el mar, ¿cierto? Así que cuando él huye por el norte. Vamos a hacer un pequeño mapa aquí para que nos ubiquemos un poco visualmente. Supongamos que aquí tenemos el delta del Nilo, ¿verdad? Aquí tenemos el Mar Rojo y aquí viene pues Israel, Gaza, todo lo demás. Entonces, acá estaba Alejandría y todo, pero la capital del imperio estaba aquí en Giza, aquí estaban las pirámides más o menos, ¿verdad? Todo el centro del Cairo está ubicado más o menos así. Y entonces aquí están las pirámides de Giza, aquí está, por acá abajo están las ciudades de Luxor, de Karnak, etcétera, Abu Simbel, todo eso está por acá más o menos. Al norte casi no habitaban egipcios. Acuérdense a dónde se van a vivir los hijos de Israel, al norte, en la tierra de Goshen, ¿ya? Porque los egipcios no vivían allá, no era que fuera su fuerte como tal. Entonces probablemente Moshe, no sabemos en qué momento se da ni en qué lugar se da esa viña, supongamos, pudo haber sido en cualquier parte, pero dice que huyó y lo más probable es pues, que haya tomado el camino aquí a Midian. Ella cogió por acá, por acá. Esta es la península del Sinaí. Vamos aquí, Sinaí. Mar Rojo, ¿cierto? Mar Rojo. ¿Dónde está Midian? Aquí estaría Midian, esta zona de aquí es Midian, este territorio. El norte del Sinaí, ¿Y Eric de dónde sale? de acá de Egipto. Ya, o sea que él huyó por esta ruta. Por eso es que además él, con toda razón, por su propia huida, sabía que ese no era el camino para salir los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Porque dice más adelante cuando Dios los va a sacar que no los llevó por el camino de los filisteos aquí, sino que los condujo fue por el camino del mar. Ya Moshe sabía también cómo era ese territorio por ahí. Ya, pienso que él pues no puso nunca ningún cuestionamiento por eso. Sabía perfectamente por qué Dios no lo llevó por ahí. ¿Ya? Entonces pasa 40 años en Midian y Dios llama a Moshe, y es lo que viene aquí a continuación. Miren ese es bonito este pasaje. Capítulo 3. Moshe estaba pastoreando el rebaño de Yitro, su suegro. Fíjense, este otro dato curioso. Este suegro de Moisés es uno de los personajes con más nombres en la Biblia. Tiene 3 nombres al menos. Se llama Reuel, se llama Yitro y se llama Jobab. Tiene 3 nombres el suegro de Moisés en la Biblia. Miren el que la primero sale ahí, ¿verdad? Sí, Reuel. Esto.
En el 18. En el 18, ¿verdad? Y vinieron a Reuel, el padre de ellas, en 2:18. Sí, señor. ¿Sería algún nombre o algún apodo? Nombres, es posible, ¿no? De todas maneras hemos hablado que el concepto de nombre en hebreo es el de fama. Él era conocido por eso, porque ¿qué significa Reuel? Reuel significa como pastor de Dios. ¿Me explico? Reuel. Y Yitro No, sí. significa el excedente, el que sobra, Yitro. Él era judío. No, era midianita, dice aquí. ¿Ya? De todas maneras, su sacerdocio tampoco nunca se ha dicho de qué era, ¿cierto? Era que era un sacerdote, pero no dice de qué. Sacerdote de Midian. Bueno, ¿y qué culto había en Midian como para que fuera sacerdote? ¿Ya? Probablemente era un sacerdocio, pues no sé, heredado de Abraham podía ser. ¿Ya? De las antiguas andanzas, acuérdense que Abraham estuvo en todo ese territorio muchísimo tiempo antes. Han pasado casi ya 429 años, imagínense ustedes. Así que posiblemente haya sido conocido, derivado de la obra de Abraham, no sabemos. Está ahí enigmático, no dice de qué. Bueno, entonces, en el versículo 2, ¿cierto? Vamos a leer allá. Y vio un ángel de Hashem, se apareció, se hizo visible. Vayera malach Hashem elav velahabat esh. ¿Qué versículo? En el versículo 2 del capítulo 3. Y fue visible un mensajero de Hashem a él en la llama del fuego en medio de la zarza. Y vio, y aquí que la zarza estaba ardiendo en el fuego, y la zarza no se consumía. Y vio Moshe, y dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta visión grande. ¿Por qué no se consume la zarza? Y vio Hashem, que él se apartó para ver, y lo llamó. ¿Y lo llamó quién? Un Elohim, en medio de la zarza. Y le dijo, Moshe, Moshe. Y dijo, aquí estoy. Y dijo, no te acerques un poco más. Aparta tus sandalias de sobre tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es territorio sagrado, de la santidad, dice en hebreo, Admat Kodesh. Este territorio es propiedad de la santidad, o sea, de Dios. Admat Kodesh. ¿Ya? Ya no lo llamó Dios, sino un mensajero. Un mensajero, sí, eso hay que tenerlo muy presente. Ok. Siempre hay que decirlo. En la Biblia, y esto ha llevado a muchas corrientes cristianas a decir, así como un poco suelto, de que Jesús es el ángel del Señor. ¿Ya? Eso lo he escuchado en varias iglesias o congregaciones de hermanos cristianos. No, que ahí estaba Jesús, él es el ángel del Señor. Pues no. No. ¿Cuál es el pero? La pregunta sencilla que aquí la hemos hecho. ¿Por qué no puede ser el ángel del Señor? Porque un mensajero, había que responder la pregunta, ¿es un ángel una criatura, sí o no? Es una creación. Por lo tanto, entonces es mutuamente excluyente. No puede ser Jesús, porque ya no sería Dios, sino que sería una creación. ¿Me explico? Aunque sea un ángel, ya es una creación, y por ser creación tiene principio, por tanto no es Dios. Y tiene fin. Y tiene fin. ¿Ya? Si Dios lo dispone, ¿cierto? Entonces ya no sería Dios. Por esa razón. Por eso es importante separar ese concepto. ¿Por qué? A ver, entonces me han preguntado muchas veces, pero aquí habla el ángel y es como si fuera Dios. Claro, porque un ángel sale a leer un decreto. ¿Ya? Yo, el rey fulano de tal, digo esto y lo otro, pero él no es el que tiene ese poder, el que está hablando, él está leyendo un edicto. ¿Ya? Yo, fulano de tal, ordeno, así lo sale, por ejemplo, Ciro, ¿verdad? Yo, Ciro, rey, pero él no salió a dar el discurso, él mandó a un vocero, a un mensajero. Entonces, todos los ángeles de Dios son ese tipo de voceros, de mensajeros, que leen los decretos divinos. Así que si un ángel dice, y llamó el ángel y le dijo, hombre, pues no es que el ángel tenga esa autoridad y esa potestad,
¿Ya? Por eso volvemos al principio que decíamos ahorita, no hay autoridad si no está de parte de Dios. ¿Ya? No hay autoridad si no está del lado, de parte de Dios. ¿Está claro? Un ángel no se manda solo. Un ángel no puede estar disponiendo, no, hoy amanecí con ganas de, no sé, de hacer algún milagro allá en la tierra. Voy a bajar a hacer un milagro. No, ¿verdad? No existe ese tipo de razonamiento. Todos están sujetos esperando recibir órdenes divinas. Así que cuando vienen acá y hablan lo que Dios les pone a decir, lo que les manda a decir. ¿Ya? Bien. ¿Qué significa quita el calzado de tu pie o con qué fin o no sé? Fíjate tú que esto tiene una repercusión al futuro, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, no se ponía sandalias en el tabernáculo, tenía que andar descalzo. ¿Ya? Piensen ustedes. Eso pudiera tener cualquier dimensión, y hay algo muy bonito que curiosamente lo leí en estos días, y ahora que tú preguntas eso, entendería el por qué leí ese artículo, y es curioso, sería algo muy pedagógico. Hay un estudio que dice que a los bebés no se les pone calzado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es una forma del bebé comunicarse con el entorno, crea un mejor acoplamiento con el medio y desarrolla funciones, inteligencia y cuánta cosa. Entonces pudiéramos irnos por ahí, supongamos, porque les digo, la razón es un misterio. Es una buena pregunta. Bueno, ¿por qué le mandó a quitarse las sandalias? Pues la última razón no se sabe. Pero sí podemos comparar ese tipo de asociación, porque la sandalia en última instancia está marcando una separación entre el territorio de la santidad y él, ¿verdad? Y quítate, que yo no quiero que haya separaciones. Yo quiero que tu cerebro se reprograme en lo que es la santidad, que palpes la santidad. ¿Ya? No porque eran sucias las sandalias. No porque las sandalias estuvieran sucias o no porque él fuera sucio o algo, no. Es que yo quiero que palpes, que te reprogrames tu ser completo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno camina con el piso frío, el cuerpo siente y hasta uno toma otra forma de caminar y todo, tiene que caminar de nuevo. Si estás pisando tierra o piedra, el cuerpo se comporta de otra manera distinta. No vas a caminar igual. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el pie, y eso inclusive se van por allá los orientales y hacen acupuntura y cuestiones en los pies y todo. Algo de eso tiene razón, ¿ya? Algo de eso. Por ahí va. Aquí en los pies hay muchísimas terminales de los vasos sanguíneos también. Por eso el Mesías también le taladran los pies. Y nerviosas, ¿verdad? Y al Mesías le perforan los talones precisamente, donde hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y de terminales. Entonces, el quitarles las sandalias, el mensaje que se entiende es ese, un acople más íntimo con la santidad. ¿Ya? Piensen, qué curioso, ¿cierto? Los pies, de todas maneras, en el pensamiento hebreo, en la psicología hebrea, están asociados con el procedimiento. ¿Ya? Por eso, ¿qué parte? Sí, lo leíamos hace poco en los mandamientos. El sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que lavarse las manos y los pies. ¿Ya? Y fíjense ustedes que nuestro Mashiach le lavó los pies a los discípulos. ¿Ya? Porque, ¿qué significa eso? Las manos en el pensamiento hebreo están asociadas con las obras. ¿Ya? Siempre, mano, obra, mano, obra. Los pies, ¿qué son entonces? La andanza, es decir, el procedimiento. Lo que vayas a hacer, hazlo bien. ¿Ya? Y hay un dicho que aquí lo dice, lo que hizo con las manos lo desbarató. ¿Por qué? Eso es hebreo. Es hebreo, ¿cierto? Lo que hizo con las manos lo desbarató con los pies, es decir, que su proceder dañó el propósito o el objetivo, la intención.
la intención era buena, pero con ese gesto que hizo, o sea, el procedimiento, dañó los otros. ¿Se dan cuenta? Lo hizo con las manos, lo dañó con los pies. Eso es hebreo. Ya, eso aquí hubo mucho hebreo, muchos judíos, seguramente se pegaron todos esos refranes. ¿Cierto? Pero fíjense ustedes, entonces, quítate la sandalia porque esto es territorio sagrado. Yo quiero, ¿verdad?, que aquí experimentes lo que pudo haber experimentado el primer Adán. El primer Adán no tenía sandalia. ¿Ya? Estaba en el Gan Eden, que era territorio de santidad. Fíjense que es la misma expresión, Adamá, sale aquí, Admat Kodesh, la tierra de la santidad de Dios. Y le pone a experimentar, es como si lo hubiera llevado en un viaje interdimensional, quién sabe. Bueno, para que sepas más o menos cómo era esto de Adán. Experimenta, ¿cierto? ¿Y desde dónde le habló Dios? Desde un árbol, ¿cierto? El mensajero estaba allí y le habló desde un árbol. El árbol no se consumía. Dime. Eric, una pregunta. Cuando el Gan Eden, Adán vivía en el Gan Eden, ¿cierto? Claro, Que tenía árboles y todo eso. claro, Y que también en la Nueva Jerusalén. claro. Pero la Nueva Jerusalén no es Un cubo, o sea, un cubo, ajá. claro. Pero eso no es un jardín. Sí, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Ya? Es alto. No. Es por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia eran unas estructuras altísimas y arriba tenían sus árboles también, pero tenían paredes. Eso es lo que es un gan. Un gan es un jardín con paredes. Lo que no tiene paredes, pues se llama de otra manera, ¿verdad? Pero se llama así, un gan, es por eso, ¿ya? No te preocupes, que sí es un jardín. Entonces, miren, aquí Moshe está experimentando la santidad, la está palpando. Bien, ¿qué pasó? Miren lo que viene a continuación. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. ¿Quién está diciendo eso? Un mensajero. Está leyendo un decreto. El mensajero está leyendo un decreto. Yo soy el Dios de tu padre. Así manda a decir el Señor, ¿verdad? Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y escondió Moshe su rostro porque tenía miedo de ver al Elohim. ¿Ya? Aquí hemos hablado, y vale la pena recordarlo. Entonces Elohim se equipara con ángel. Ahí vamos a explicar una vez más un pequeño repasito ejecutivo de la palabra Elohim. Lamentablemente se ha traducido esto siempre como Dios, donde se vea. Pero nuestro Mashiach, que es la máxima autoridad aquí para definir cuestiones lingüísticas, ¿cierto?, dijo, llámesele Elohim a todo aquel a quien vino palabra de Dios, ¿cierto? Y citó el Salmo 82. Ustedes son Elohim, e hijos del Altísimo todos ustedes, pero van a morir como hombres. Clarísimo, ¿no? Entonces, hoy la mente distorsionada de algunos, no sé, algunos señores que se toman la osadía de usar la Biblia en su boca, salen diciendo que tú eres Jehová Junior, que tú eres Dios, que tú eres un pequeño Dios, que el otro, y resulta que, fíjense ustedes, increíble, ¿verdad? No se puede decir eso, porque tú eres un corruptible, tú eres un caído, vas a morir como Adán. Entonces, ¿de dónde Dios? ¿Cierto? ¿De dónde Dios? ¿Ya? Sencillo. Y entonces, llámese el Elohim a todo aquel a quien vino palabra de Dios. Juan 10:35. Léalo, hermano. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es correcto. Léalo, siga leyendo. Sígalo leyendo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si Claro. no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense ustedes. Si le llamó Elohim a todo aquel a quien vino palabra de Dios. Entonces, ¿qué era un Elohim? Un Elohim
podía ser un sacerdote, un profeta, podía ser un juez, o en este caso un ángel. ¿Ya? Fíjense, todas esas cosas. Porque Dios le había hablado. ¿Qué habíamos leído? ¿Se acuerdan? Habló Adonai, ¿quién no va a profetizar? Dígame. Faltó también mencionar al mismo Dios. Sí, obviamente, es correcto. Estamos hablando a quienes vino la palabra del Elohim como tal, del verdadero Dios. Entonces, todo aquel que recibió palabra de Elohim también se le llamaba Elohim. Eso es todo. ¿Ya? Pero yo quiero, se habla de Elohim que se podría hacer cualquiera, en excepción, yo diría que de Dios no, o sea, venía cualquiera que tuviera palabra de Dios, podía ser Elohim, no más el mismo Dios, porque no podía estar frente a alguien. Sí. O sea, podría ser alguien que él mandara, pero Ya. no Dios en sí. O sea, No, yo te frente a entiendo. una- No, lo que pasa es que el hermano aclaró porque esta palabra también se utiliza para el ser superior, el ser supremo. O sea, también se utiliza Elohim. Como dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, aparece, se usa la palabra Sí, Elohim. lo que pasa es que lo que te entiendo es que no se nos extrañe que cuando veamos Elohim, de acuerdo al contexto, no se refiere a Dios. Directamente a Dios, sino No se a un refiere divinizado, Claro, no a se una refiere autoridad. estricta o únicamente a Dios, sino a todos aquellos a quien su palabra ha venido. Pero, repito, con excepción de los ángeles que no mueren, de ahí para abajo, cualquier mortal que se ha llamado Elohim, pues no se puede creer Dios de ninguna manera. como tal. Ya, son un título, una función. En el libro de, aquí en Éxodo, más adelante vamos a verlo, cuando hay una pelea, una riña, irán ante los Elohim, y lo que los Elohim digan, eso harán. Y no traducen Dios. Y ahí no traducen Dios, ahí sí traducen jueces. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Claro, porque, bueno, ¿qué hacemos ahí? Los dioses, ¿qué? Los dioses, lo que los dioses digan, no puede ser. Entonces la Septuaginta, el griego, tradujo jueces. Crite, puso en griego. Crite, los jueces. Y el español entonces seguía por el griego, bueno, los jueces. Pero el concepto de Elohim es amplio. ¿Me explico? Es mucho más amplio. Entonces, de mi parte, yo no traduciría la palabra. La dejaría así, para que se entienda. ¿Está claro? Bien, sigamos. Bueno, viene toda a continuación lo que él demuestra, el capítulo 3, ¿cierto? Le recuerda la promesa, todo lo que ha acontecido. Y aquí vamos a repasar algo que es importante remacharlo porque siempre lo preguntan. Y creo que no ha quedado tan claro en video en otras ocasiones. Vamos al versículo 13. He aquí Moshe, y dijo Moshe al Elohim: he aquí yo voy a los hijos de Israel, o entro a los hijos de Israel, y yo les diré a ellos: el Dios de sus padres me envió a ustedes. Si ellos me dicen cuál es su nombre, ¿qué les diré? ¿Ya? Mashmo. ¿Ya? Mahomar la Alejem. Y dice el 14: y dijo Elohim a Moshe. Y dijo un Elohim a Moshe: Asher Ehyeh, en hebreo, ¿cierto? Ehyeh, Asher Ehyeh. Así se escribe en hebreo esa expresión. Y eso lamentablemente lo han traducido: yo soy el que soy. Eso no se traduce así. Eso está en futuro. La transliteración. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aquí la pronunciación aquí. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Así es como se lee en hebreo. Eso significa: yo seré el que estaré. O yo seré el que seré. Pero algunos comentaristas antiguos, porque sucede que el verbo hebreo hayá es como el verbo to be en inglés, que Bueno, en significa español ser, estar. Entonces yo seré el que estaré. ¿Ya? O seré, se puede colocar. ¿Ya? Porque es el mismo verbo, ser o estar,
como en inglés. Entonces, ya, yo seré el que estaré. ¿Cierto? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Y hay otra traducción que lo pone como que hablé de ser. Who is to come. Es correcto, bueno, ya esa es otra paráfrasis, ya eso es parafraseado. ¿Cierto? Yo seré el que estaré. Es decir, el que iba a venir a estar presente y se conecta con lo que habíamos hablado ayer. Si ustedes no se vuelven, yo de todas maneras no voy a volver. ¿Ya? Así que yo seré el que estaré. O yo seré el que seré. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Que en todo momento de angustia, como en este caso, Dios iba a estar allí presente. Es prácticamente lo otro que se dice también: no te abandonaré ni te dejaré solo. Cuando el ángel le dijo palabra de Dios, cuando Moisés le preguntó al ángel cuál era el nombre, pero Dios no le había dicho al ángel que dijera eso. Sí, eso está implícito porque es todo el mandato de la aparición que está allí. O sea, la Torah no te dice y Dios le dijo al ángel, dile este nombre. Pues ya está implícito. Está implícito. Eso sabía que se iba a preguntar. Dice que antes que nosotros pidiéramos ya o dijéramos algo, ya ¿Y sabe por lo qué que creemos vamos a que, decir. que torcieron la traducción de esa manera? Yo creo que de pronto se debe al griego, porque la Septuaginta puso ego imi o on en griego. Entonces, ego imi, yo soy, o on, el que soy. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que los traductores se ha pensado que la Septuaginta fuese una inspiración divina. O sea que no. ¿Me explico? No, la Septuaginta es una traducción que hicieron un cierto número de judíos contratados para ese efecto. Ya. Pero que sea una fuente de autoridad para decidir cuestiones teológicas no debe ser visto así. ¿Me explico? Porque estaríamos pisando un terreno un poco complicado. Bueno, ¿cómo probamos que la Septuaginta fue inspiración divina? Complicado. ¿Ya? Eso sí es complicado. Y no se puede tomar así. Sobre todo que ellos no querían que el nombre... Es correcto, se pronunciara y todo esto. Entonces, algunos por ahí han salido comentando que cuando Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, tú que estaba mencionando esto, pues no se puede conectar, ni siquiera haría sentido, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un nombre. Y fíjense ustedes que después lo resumen. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, Ehyeh me envió a ustedes. Ehyeh, o sea que nada más menciona una sola parte. Yo seré. Yo seré me envió a ustedes. ¿Qué salió diciendo uno de estos famosos teleplicadores? Una blasfemia. Claro, es que Dios le dijo a Moisés, yo soy. Para que cuando Moisés fuera allá y le dijera, yo soy me envió, yo soy yo. Yo mismo. Qué cortocircuito tan increíble. ¿Ah? ¿A dónde lo trasladó? O sea, entonces dijo que Moisés se tenía que asimilar que él era Dios. Imagínense ustedes. La representación de Dios. Wow, impresionante. Bueno, entonces sigamos. Bueno, aquí transcurre todo esto, ¿cierto? Capítulo 3, le hace la promesa. Bien. Ajá, pero después de que él le dice ese nombre, le dice otro nombre que Claro. es el que están trayendo ahora los judíos. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a revisarlo. Vamos a ver. Desmenuza eso por ahí. Sí, vamos a verlo aquí en el 15. Y le dijo otra vez el Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué sale allí? Allí aparece el nombre de 4 letras. ¿Ya? Sin vocales. Sí, originalmente sin vocales. Y ya lo hemos explicado, que los masoretas, que fueron los que inventaron las vocales de la lengua hebrea en el siglo VII después de Cristo, los masoretas se les ocurrió por ponerle diferente vocalización al nombre. Entonces por eso hay diferentes formas de vocalizar el nombre de Dios. Pero eso no quiere decirle que así se pronuncie.
Veamos las tres vocalizaciones que de repaso, porque ya esto lo hemos visto también, ¿cierto? Vamos a verlas. Rápidamente las voy a poner con color rojo. La primera vocalización es esta, la tradicional. Luego sigue esta. Y luego sigue esta. Son tres formas de vocalizar el nombre, pero no significa que así se pronuncie. Estas vocales se pusieron como un indicio de qué debes decir para que la estrofa rime cuando se canta la Torá. Entonces esto se lee Adonai. Ojo, esto se lee Adonai. Esto no se lee Jehová. De ahí fue donde salió el español Jehová. No, esto no se lee Jehová. No, eso no se lee así. Eso se lee Adonai. Este se lee Hashem. Este no se lee Yehua ni nada por el estilo. Se lee Hashem. Y este se lee Elohim. No se lee Yehoví, ni Yehoví, ni nada por el estilo. O sea que le pusieron las vocales de la palabra Elohim, le pusieron las vocales de la palabra Adonai y le pusieron las vocales de la palabra Hashem, claro. En este caso, desde la versión aramea, Shema. Entonces, cuando uno se dirija al Eterno con el nombre de Yeh, está bien. ¿Nombre de qué? De Yeh. Sí, de Yeh, puede decirlo, claro. Pero, ojo, ahí es donde viene y toma preeminencia el Evangelio. El nombre que es sobre todo nombre. Yehoshua Mashiach. ¿Ya? Así que si se quiere dirigir a Dios, hágalo con el nombre de Yehoshua. El nombre de Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque Yehoshua es el nombre de Dios, ¿ya? Y salvación. Yehoshua. Ahí está. Las primeras tres letras son estas primeras, ¿cierto? Entonces el nombre que es sobre todo nombre, la etiqueta con la que Dios se manifestó al mundo en su máxima revelación fue Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. En su fama. ¿Ya? Su mayor fama. O sea, más que con el nombre de Yehoshua. Correcto. Más que este nombre que hoy leemos Adonai, Hashem y Elohim, este nombre no sabemos cómo se pronuncia hoy, pero por ahí han salido algunos que no tienen idea de hebreo ni nada, entonces salen diciendo Yahweh, Yahvé y cuánta cosa. Pero sin la fonética la palabra Yahubahu, Yahubahu, no aparece. Sí, entonces se han inventado eso, hay que decirlo. El medio es W en algún. No, pero el B solamente. Es B, exacto. Entonces, como ven W, ignoran que la W suena como V en hebreo, como pasa con el ruso también. Y entonces pronuncian como W-wa. Pero como en inglés. Como en inglés, de wa, entonces no es wa, es va. Como en alemán. Sí, también en alemán. También es wa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en hebreo es distinto. No hay razón para decir Yahweh, pero eso se ha difamado, se ha difundido ahora, perdón, ya en las redes sociales, en Facebook, Yahweh. Se ha extendido más por las redes sociales. Increíble, eso como pólvora. Bueno, sigamos, hermanos, que vamos a concluir un tema interesante aquí. Vamos, después de todo esto que ocurre, hay algo al final de la parashá que está allá al final del capítulo 6. Y mira lo que dice a continuación. Aquí donde quiero puntualizar. Capítulo 6, versículo. Vamos a leer. Vamos a leerlo desde el 22. 5:22 de Éxodo. Los hijos de Uziel. No, Éxodo. Éxodo 5:22. 5. Sí. Entonces Moisés se volvió a Hashem y dijo, Señor. Fíjate tú, ahí sale Adonai. Ahí sale la palabra Adonai, que no es ninguna de esas. O sea, ahí sale propiamente escrita esta palabra, pero con las letras como son en hebreo. Adonai. Adonai es un nombre propio de Dios. Ahí sale Adonai. Ahí no sale Yud Eva ni Yahvé ni nada. Ahí sale Adonai. ¿Ya? Cuando dice se volvió a Adonai. Sí. Ponen aquí. O sea, dice, no, dice. Y se volvió Moshe hacia
hacia Hashem. Hacia el nombre, claro. ¿Ya? Se volvió Moshe hacia Hashem, ¿cierto? Y dijo, Adonai. Oh, ya. ¿Ya? Adonai. Y dijo, Adonai. O sea, dijo Adonai, Moshe, dijo Adonai. Adonai, ¿por qué has hecho mal al pueblo, a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Ya? Desde entonces que vine a Faraón a hablar en tu nombre, le ha ido mal al pueblo, a este pueblo, y librarlo no lo has librado a tu pueblo. Si es un reclamo como apenas lógico. Oye, pero ¿para qué me envía? Y si al pueblo le ha ido es mal. No veo nada todavía. No veo la correspondencia, no veo la congruencia de esta situación. No veo el fruto de mi trabajo. No veo el fruto del trabajo. El trabajo del Eterno, no de Moshe. Claro, entonces, pero, o sea, él le daba miedo, dice, esta gente me va a terminar matando. Claro. Es decir, cada vez que yo voy a hablar en tu nombre, le vas a poner más trabajo, más esclavitud. Entonces ahí como que está complicado, ¿verdad? Y mira lo que dice el 6.1. Y dijo Hashem a Moshe. El ángel de Hashem. Sí, exactamente. Ahora verás lo que voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los expulsará y con mano fuerte los echará de su tierra. Ya. Ahora verás. Perdón, con mano fuerte de Faraón. No, Dios. Dios. Claro. Dios con mano fuerte. La mano fuerte es una expresión para referirse a Dios. ¿Ya? De Dios. Porque eso después lo menciona más adelante, con mano fuerte y con brazo extendido. Así es. ¿Ya? Es la mano fuerte de Dios. Y eso tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay esa dificultad de la traducción también. Que Dios endureció a Faraón, que no. Mostró la dureza. Mostró la dureza del corazón del Faraón. ¿De cómo se lee la segunda parte del versículo, la parte B, después de lo que yo haré a Faraón? Dice, porque con mano fuerte él los expulsará y con mano fuerte él los echará de su tierra. Pero la mano fuerte no es del Faraón, ¿ya? La mano fuerte es de Dios. Entonces por eso es que traducen, a causa de mi mano fuerte. Es correcto. Pero ya eso es una añadidura, le ponen allí como para tratar de aclarar. Pero para que se den cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Es una dinámica un poco curiosa, porque Moshe le plantea una situación muy lógica. Cada vez que yo hablo en nombre tuyo, el pueblo le va peor. ¿Ya? Y Dios le dice, ahora vas a ver que Él los va a echar con mano fuerte. Esto nos deja un inquietante mensaje, ¿no? El apóstol Pedro, por ejemplo, hablaba de que los padecimientos se van repitiendo, los mismos padecimientos se van repitiendo en todo el mundo, en todos los hermanos. ¿Ya? Inclusive yo diría que todavía aquí nosotros no hemos padecido lo suficiente, como dice la carta a los hebreos, ustedes todavía no han padecido hasta la sangre, ¿ya? Por el nombre de Dios. ¿Ya? Y sin embargo a veces todavía cualquier cosita enseguida nos desespera y nos estresa, ¿cierto? Este mensaje que nos está diciendo aquí la parashá, Dios al final, nos está diciendo es sencillo, tú habla, ¿cierto? Haz lo que yo te mando a hacer, que si te empieza a ir difícil no tienes por qué sentir miedo, ¿ya? Eso es natural que ocurra, pero al final, ¿qué va a prevalecer? El bien. La voluntad del Eterno. El bien. ¿Ya? Y ese es el mensaje concluyente de esta parashá. Yo quisiera titularla al final, no seáis vencido de lo malo, sino vencer con el bien al mal. Ahí tenemos bastantes evidencias. Los nacimientos, estamos viendo pues la multiplicación del pueblo, cómo se superaron las adversidades y todo, cómo Dios va a hacer prevalecer su voluntad aquí. ¿Está claro? Y está diciendo ahora no vas a hacer el miedo de que porque entonces te van a hacer bullying, ya hablando en términos modernos, entonces mejor no predicas, ya, porque después se burlan de mí.
Es que después me van a decir que lo uno, que lo otro, que me lavaron el cerebro, que lo otro. Pues no. Al final, Dios va a hacer prevalecer. ¿Ya? Pero no podemos, repito, porque el mundo de hoy está muy metido en contra de la escritura, en contra de la predicación. ¿Ya? Hay políticas ya en varios países donde prohíben predicar. Ya en un puesto de trabajo, una cuestión, ya no puede hacer proselitismo religioso. Y el señor presidente del Vaticano sale declarando que lo peor que puede haber es el proselitismo religioso. ¿Cómo le parece? ¿Ya? El presidente del Vaticano, el señor Bergoglio, es que no, yo no digo ni papa porque no tiene nada que ver con Pedro ni nada, olvídate. ¿Ya? Porque el título de papa significa eso, como que Pedro apóstol, una cuestión así por el estilo. Ni siquiera ese honor le doy. El presidente del Vaticano, le digo. Sí, pues eso es su título, ¿no? El presidente del Vaticano. Y salió diciendo una declaración de que no había nada peor que el proselitismo religioso. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿dónde echó el mandamiento de ir a ser discípulo a las naciones? Porque él decía en su declaración de que eso era lo que causaba a veces rencillas entre religiones. Prácticamente lo que estaba diciendo entre líneas era: deja al musulmán que sea musulmán, deja al judío que sea judío, deja al hinduista que sea hinduista. Tú respétalos. Y al que no sea nada, pues a ese sí como que gánatelo. Pero ahora todos somos hermanos, cada quien en su religión, no ha pasado nada. Pues aquí la Escritura está ordenándonos en este contexto que no hay autoridad si no está de parte de Dios, y que si la autoridad o el sistema nos va a agravar por hacer la voluntad divina, pues tenemos que resistir, ¿verdad? Resistir allí, pero no va a tomar las armas, no va a salir a hacer protesta y esas cosas, espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades de maldad. Entonces nosotros no vamos a salir nada de que como le pasa a algunos hermanos también que sueñan y deliran con una teocracia en Colombia. Eso es ilógico. No hay una teocracia aquí, eso no tiene sentido. A eso me voy para Israel y me uno a un grupo de allá ultraortodoxo y estoy en mi país, en mi tierra, me explico, una cosa así. Pero acá en un país extranjero, que no es el mío, que no tiene nada que ver con la cultura bíblica, eso es bastante utópico. ¿Ya? Nosotros lo que tenemos que hacer es una resistencia espiritual. Sabemos que lo que vamos a resistir al sistema es que no nos puede coartar la predicación o la ejecución de los mandamientos. Lo demás, sí, podrá afligirnos, podrá ponernos IVA al 19%, podrá tocar. Ese es el precio, y si no nos gusta nos vamos de aquí, lo que sea, pero esa no es la lucha de nosotros. ¿Ya? Sí, hay que hacer, y Dios lo pondrá así, porque no todo el mundo es Isaías para ir en la corte de los reyes, o no todo el mundo es Daniel. Dios levanta gente. Fíjense usted, ayer me gasté 1 hora viendo el video de un concejal en Bogotá, incrédulo y todo, y allá se paró y denunció hasta el presidente, con pruebas y todo, ¿ya? Del metro ese Bogotá, del Salupto ese, ¿verdad? Allá se paró. Y con carácter, con temple, aquí está, y usted por qué dijo esa mentira, mire que aquí lo puso en pantalla de la entrevista, es un desastre, una cuestión vergonzosa, una denuncia pública. El concejal Holman Morris, Bogotá, denunció al secretario de Planación, al alcalde, al gerente de la empresa Metro de Bogotá, al presidente de la República. No pasa nada. Vea, así con cámara y todo. Entonces, si alguno de nosotros, siendo creyente, Dios lo tiene para que vaya y pelee la corrupción, pues que vaya. Pero aquí no vamos a hacer agitaciones políticas en contra del Estado ni esas cosas, ¿me explico? Pero eso no es nuestra guerra. Que Dios levante a uno y le ponga ese ánimo y las ganas y la unción para eso, bueno, bendito sea Dios. Pero aquí no vamos a estar como caldeando. Ya, si Dios lo dispone así es porque Dios lo va a respaldar.
Pero que aquí estemos mandando en contra a luchar contra esos corruptos y eso, esa no es nuestra labor como tal. Nuestra labor es ir a buscar a las ovejas perdidas, ¿cierto? Y que Dios reprenda al impío fuera, ¿cierto? Eso es todo, sencillo. Que es muy corrupto, Dios le quita la vida, ya. Eso es todo, eso no es problema. ¿Me explico? Pasará como la hierba. Sí, cae como la flor del campo y se marchita y se cae. Entonces, sabemos que Dios es tan poderoso para quitar a quien se le quiera, a quien se le dé la gana del camino. Él quita reyes y pone reyes. Amén. Como Él quiera. Entonces, esas luchas políticas y esas cuestiones no. Nuestra resistencia es espiritual. ¿Ya? La resistencia es espiritual y hay que predicar. Y eso sí, aquí, como decía hace poco, que hay muchos revolucionarios en Facebook, pero pocos activistas en la calle, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Y a veces puede pasar eso, hermano. En Facebook derrochamos y todo, pero tenemos al vecino y no le hablamos. Ya, vamos en el bus y no le hablamos, al taxista no le hablamos. Predicar. La lucha es contra el sistema de las tinieblas. Y lo mejor que podemos hacer es precisamente eso. Darle la mayor cantidad de puñaladas espirituales al reino de las tinieblas. ¿Sí me explico? Cada vez que predicamos, cada vez que anunciamos la palabra, estamos dando un duro golpe a esa estructura criminal, ¿ya? Y corrupta. Bueno, hermanos, entonces con esto hemos terminado por hoy. Fuerza, fuerza, que Hashem nos bendiga. Amén.